Palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a Judas capítulo 1. Hoy vamos a estar considerando los versículos 11 al 16. Judas capítulo 1, versículos 11 al 16. Y hoy continuamos con la tercera parte de características de los falsos maestros. Características de los falsos maestros, parte 3 de esta serie de la epístola de Judas. Es nuestro deseo, hermano, que esta serie le ayude a que usted pueda crear una habilidad bíblica para poder discernir, hermano, mucho del engaño que había en esta época, pero que también prevalece hoy en día. Así que ese es el propósito de estas enseñanzas, hermano. A veces hay puntos que son un poquito más fuertes que otros. Hay gente que a lo mejor, aún dentro del mundo evangélico protestante, no está de acuerdo con alguna de las expresiones que hemos hecho, pero nosotros, hermanos, tenemos un compromiso con la verdad de Dios. Y yo voy a ser responsable delante de Dios un día por lo que dije y por lo que no dije. Así que estamos comprometidos, hermanos, con el Señor y su palabra. Vamos allá a la palabra del Señor en Judas capítulo 1, versículos 11 al 16. Dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Padre, me presento delante de ti y de esta congregación en esta tarde para que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, que tú puedas obrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros oídos, para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, y mientras tu palabra está siendo expuesta, que tu Espíritu Santo obre en las mentes y en los corazones de todos los que están aquí presentes, Señor. Necesitamos de tu gracia para poder comunicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un pastor que se llama Tim Challies, que es un pastor de una iglesia reformada americana, y él tiene un blog que se llama así mismo Challies, creo que es .com, y él escribe artículos y también ha escrito varios libros muy buenos. Y él dijo lo siguiente, un artículo que escribió acerca de los falsos maestros. Y él dijo: nadie enriquece el infierno más que los falsos maestros. Nadie encuentra más gozo en traer a la gente lejos de la verdad y conduciéndolos al error que los falsos maestros. Los falsos maestros han estado presentes en todas las épocas de la historia humana, siempre han sido una plaga y siempre han estado en el negocio de proporcionar la verdad, pero falsificada. Si bien las circunstancias pueden cambiar, sus métodos siguen siendo consistentes. Y esto es una realidad, hermanos. Como hemos dicho en las últimas 2 exposiciones, este tema de los falsos maestros no es nada nuevo, ha estado presente a través de toda la historia bíblica que nosotros podemos encontrar desde Génesis a Apocalipsis. Y en nuestras últimas 2 exposiciones hemos visto cómo Judas comienza a describir de maneras muy gráficas y reveladoras las características internas y externas de los falsos maestros que se habían infiltrado en esta comunidad o en estas comunidades de fe a las cuales Judas le escribe esta carta.
Y el propósito de esta epístola y de estas exposiciones que hemos hecho es proveerles a ustedes y a todos nosotros como comunidad de fe la capacidad de poder crecer en algo que se llama discernimiento bíblico. Para que no lo engañen, para que no lo manipulen, mis hermanos, para que no le vendan gato por liebre, para que no le vendan chinas por botellas, para que usted pueda tener un entendimiento bíblico ejercitado en lo que es el discernimiento entre la verdad y el error. Y es que un creyente, hermano, sin discernimiento bíblico es presa fácil del engaño y está expuesto a los falsos maestros a que los lleven por el camino de la destrucción. Por eso es que hay tanta confusión hoy en día. ¿Por qué usted cree que los falsos maestros abundan? Abundan, hermano, porque muchos creyentes no tienen discernimiento bíblico. Y por ende, cualquier cosa que tenga el nombre de Dios, Cristo, especialmente Espíritu Santo, las personas, hermanos, es como, usted sabe que a los caballos le ponen una gringola para que no se desubiquen. Bueno, los creyentes que no tienen discernimiento bíblico, hermanos, lo que tienen son unas gringolas. Y no pueden ver a su alrededor, no pueden discernir lo que está pasando a su alrededor. Pablo advierte acerca de esta realidad en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Voy a estar poniendo los pasajes también allá arriba porque vamos a estar examinando varios. Y Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo más probable usted tiene Reina Valera, pero aquí lo puse en la Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente, Pablo hablándole a Timoteo, dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Así que es bien importante entender, hermano, que un falso maestro no es creyente. Puede afirmar ser creyente, pero hemos estado viendo cómo el apóstol Judas describe las características de estos falsos maestros. El apóstol Juan también en Juan capítulo 4, versículo 1, se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para hoy. Y dice lo siguiente, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, dice, estimados hermanos, en otras versiones dice, amados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Una de las razones principales por las cuales hay mucho engaño es porque alguien en una comunidad de fe se levanta y dice, así dice el Señor, y todo el mundo, hermanos, no juzga ni evalúa si lo que está diciendo realmente tiene sustento bíblico. Esa palabra, hermano, ese cliché, así dice el Señor, se ha convertido, hermano, en una de las herramientas más útiles de Satanás para engañar a la gente. Porque si uno se levanta y dice, así dice Dios, la gente está asumiendo, ¿verdad? Que si es una persona que está en un contexto de un servicio, pues obviamente no me va a mentir. Pero hermano, mire lo que dice el texto. Por eso no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Mejor pongan a prueba a todo aquel que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios. ¿Recuerdan que hace un tiempo atrás hablamos de que hoy hay apostolitis aguda? Bueno, pues también hay profetitis crónica, porque hoy muchos hermanos son profetas. Tú miras por Facebook, hermano, y todo usted, si tiene Facebook, se da cuenta, hermano, de los eventos que hacen, congreso apostólico y profético, y tienen en el listado, hermano, a 16 profetas que van a estar exponiendo. Y si usted se toma el tiempo para escucharlo, usted se va a dar cuenta que ellos se contradicen unos a otros en las cosas que dicen en esas conferencias. Así que, hermano, nosotros tenemos una obligación de discernir, de ejercitar una evaluación bíblica de estas cosas. ¿Por qué? Porque el terreno de trabajo de Satanás es donde la mentira, el error, el engaño y las medias verdades abundan. Ese es el terreno de Satanás. Ahí es donde él se mueve. Él se mueve, hermano, donde está la mentira, donde está el error y donde está el engaño. Y él ya tiene al mundo engañado. El mundo ya está bajo su dominio, hermano, y su control.
¿Dónde usted cree que él va a trabajar más arduamente para engañar? Dentro de las comunidades de fe. Por eso, hermano, todas las cartas del Nuevo Testamento son advertencias de parte de Dios a través de los apóstoles para advertirle a la iglesia acerca del engaño, hermano. Y según vaya pasando el tiempo y nos estemos acercando a la segunda venida de Cristo, este engaño va a seguir aumentando. Y nosotros no podemos vivir un cristianismo, hermano, de todo paz y amor, porque hay una realidad frente a nosotros que nosotros debemos estar conscientes en todo momento. Y las últimas dos exposiciones que nosotros hicimos, nosotros vimos que hay tres características en esos pasajes que estuvimos escudriñando. Y es que los falsos maestros se caracterizan por la incredulidad, la inmoralidad sexual y la rebeldía soberbia contra las autoridades celestiales. Y hoy vamos a seguir viendo algunas de estas características de los falsos maestros. Comencemos, hermano, en el versículo 11, donde aquí vamos a ver un grito de angustia y vamos a ver tres ejemplos que el apóstol Judas nos presenta. Tres ejemplos perversos, hermano. No son ejemplos dignos de imitar. Son tres ejemplos perversos que el apóstol Judas presenta de los falsos maestros, su carácter y su comportamiento. En el versículo 11 de ahí de Judas dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y Judas, hermanos, aunque él no se autollamaba profeta, ¿verdad? Él no decía yo soy Judas el profeta de Dios, pero él era un comunicador de la verdad de Dios y por ende estaba de una manera u otra ejerciendo un ministerio profético porque estaba comunicando la palabra de Dios. Eso es lo que es profecía, hermano, comunicar la palabra de Dios. Y él está siendo inspirado por Dios de una manera profética para decir estas cosas que vamos a estar escudriñando. Y él utiliza una frase que es muy común entre los profetas del Antiguo Testamento, los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, y esa es la expresión ay. Es la primera palabra que vemos ahí en el versículo 11. Y esta expresión, hermanos, de ay, usted tiene que entender la pasión con la que esta palabra se dice. Esto no es como cuando tú te das un cantacito y dices, ay, me pinché. No, hermanos. Esto es una expresión de angustia. Eso es un grito de desesperación que dice, ¡ay! Es un llamado, hermano, de advertencia. Es un grito de desespero por parte de aquel que lo está diciendo porque reconoce las consecuencias de lo que ha de pasar a raíz de lo que él está expresando. Esto es una expresión, hermano, audible de angustia que pretendía revelar la urgencia de lo que estaba a punto de ser comunicado. Y estas expresiones de ay eran señales siempre de un juicio que vendría. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 13, versículo 3, a través del profeta Ezequiel, miren lo que Dios dice acerca de los profetas. Dice, así dice el Señor Dios, ¡ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada, hermano! ¿Usted se cree que hoy en día es en el único momento en la historia de la iglesia donde hay esta problemática de gente diciendo que Dios les dijo y que Dios les mostró, cuando Dios no les dijo nada? Esto no es nuevo. Esto ya desde el Antiguo Testamento, hermano, el pueblo de Israel tenía que constantemente estar lidiando con esta problemática. Dice, ¡ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada! Le decían al pueblo de Dios, el Señor me está revelando. Y le decían un montón de cosas, hermano. Y no era Dios el que estaba hablando. Y hay una queja de parte de Dios, hermano. Y hay una expresión de angustia de parte de Dios. ¡Ay de los profetas necios! También en Ezequiel 34, versículos 1 al 5. Miren cómo describe Dios a los líderes de Israel, hermano. Y su falta de compromiso con Dios y con la verdad y con el pueblo. Ezequiel capítulo 34, versículos 1 al 5 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. En vez de ellos cuidar al pueblo de Dios,
asegurarse de que el pueblo de Dios estuviera protegido, asegurarse de que el pueblo de Dios fuera por el camino de la verdad. Estos líderes de Israel, hermano, cuando habla de los pastores, en este contexto de Ezequiel se está refiriendo a los líderes religiosos de Israel, a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas, a los que trabajaban en los aspectos espirituales del pueblo. Y ellos, en vez de apacentar al pueblo y cuidar al pueblo, se dedicaban a cuidarse a ellos mismos, a suplir las necesidades de ellos, no las necesidades del pueblo, las necesidades de ellos. Y sigue diciendo el versículo, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Es una pregunta. ¿No se supone que los pastores, el trabajo principal es apacentar el rebaño? Y dice el versículo 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. El pueblo, hermano, llevaba sus sacrificios donde ellos. ¿Y usted sabe lo que hacían? A los animales que eran más gruesos, que eran más saludables, se quedaban con ellos. No los presentaban, hermano, en sacrificio. Y se quedaban con ellos, hermano, para ellos poder beneficiarse no solamente de la carne, sino también beneficiarse de la lana que dan las ovejas. Y hay muchos así, hermano, que lo que le interesan de las ovejas es la lana. Y no la lana de la piel, sino la lana económica, hermano. Este problema sigue siendo hoy una realidad. Versículo 4. Dice, no fortalecisteis la débil, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, hermanos. Cuando una comunidad de fe, hermano, no tiene líderes a su alrededor que realmente puedan ayudarlos a tener un discernimiento bíblico de la verdad, tarde que temprano, hermano, esas ovejas son presa fácil. Y el detalle es que, por ejemplo, en la comunidad hispana, la gente se muda mucho. Usted tiene personas que hoy están aquí un tiempo y luego se mudan para algún otro sitio. Bueno, pues muchas veces van y se van a reunir en otra congregación, ¿verdad? Porque son creyentes, profesan ser creyentes, se buscan otra congregación, pero como no tienen discernimiento bíblico, llegan a lugares, hermanos, donde lo que hacen es esto, aprovecharse de ellos y sacarle la plata, sacarle la lana. Hay una acusación, hermano, de parte del Señor y hay un ay. Ese ay, hermano, viene acompañado de un juicio. Y ese juicio llegó al pueblo de Israel. Y los primeros que sufrieron el juicio, hermano, fueron los líderes de Israel, los sacerdotes. Aquellos que se supone que guiaran al pueblo de Dios. Miren otro ay que podemos encontrar en las Escrituras. Jeremías 23, versículos 1 al 2. Jeremías 23, versículos 1 al 2. Aquí está Dios hablando a través del profeta Jeremías y dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Miren, no es lo mismo cuando un padre le dice a un hijo, no te preocupes, deja que lleguemos a casa, yo me voy a encargar de ti. Eso no tiene comparación, hermano, cuando Dios mismo le dice a un grupo de personas, no se apuren, que yo me voy a encargar de ustedes. Y ese juicio llegó, hermanos. Y el pueblo de Dios, hermanos, por su rebeldía y su pecado y por tener líderes que no guiaban al pueblo, fue llevado en cautiverio una y otra vez, hermanos, y fueron puestos por esclavitud. Y Judas nuevamente utiliza estos relatos del Antiguo Testamento para continuar con su presentación detallada de cómo son los falsos maestros. Y él comienza, hermano, describiendo a un personaje que lo podemos encontrar al principio de las Escrituras, y ese es el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Bueno, eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 15. Vamos a Génesis capítulo 4, versículos 1 al 15, aunque a lo mejor no lo vamos a estar examinando todo por motivos de tiempo. Pero ahí en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 15, usted va a encontrar la historia
de este personaje llamado Caín, que Judas utiliza su ejemplo como una advertencia para nosotros los creyentes. Sabemos que Caín es uno de los hijos de Adán y Eva. Estaba Caín, estaba Abel, eran los dos hijos principales que Adán y Eva tuvieron. Y en este relato bíblico, hermano, sucede algo. Ya Caín y Abel, hermano, ellos nacen después de la caída. Ya el hombre había pecado contra Dios, había sido exiliado y expulsado del huerto del Edén. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y no era jugar frisbee. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Judas, hermano, utiliza este relato de Caín y del camino que Caín tomó, porque él tuvo la opción de parte de Dios de tomar otro camino, hermano, pero él siguió un camino específico. En este pasaje, hermano, nosotros podemos ver que el pecado principal de Caín fue la rebelión contra los medios establecidos por Dios para obtener perdón de los pecados. En otras palabras, la religión de las buenas obras. Caín y Abel, hermano, habían sido instruidos por sus padres acerca del aspecto de sacrificar un animal para poder presentarlo como ofrenda delante de Dios para la expiación y remoción de sus pecados. Porque eso fue lo que Dios hizo con Adán y Eva cuando ellos pecaron. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva, hermano? Ellos mismos se cosieron, ¿verdad?, ropa de entre las hojas de los árboles. Y Dios le dijo, ¿y esto? ¿Quién los vistió de esa manera? Ustedes se vistieron de esa manera. Yo no les dije que se vistieran de esa manera. ¿Y qué fue lo que hizo Dios, hermano? Sacrificó animal y los vistió con la piel de los animales, hermano. Caín y Abel habían sido enseñados por sus padres en que era importante, hermano, el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Y Caín, hermanos, obstinado, le lleva a Dios simplemente una ofrenda del fruto de la tierra en vez de llevarle lo que le llevó a Abel, que era sangre, hermano, por medio del sacrificio de animales. Y Caín, hermano, en otras palabras, le estaba diciendo a Dios, yo no te voy a dar lo que tú demandas, yo te voy a dar lo que yo quiero darte. Tú no me vas a dictaminar a mí cómo yo voy a obtener el perdón por mis pecados. Yo voy a llevarte a ti lo que yo entiendo que tú debes aceptar. Y ese fue el pecado de Caín, hermano. Querer justificarse delante de Dios por medio de su ofrenda. Y esa no era la ofrenda que Dios exigía. Dios exigía derramamiento de sangre. Y él quiso traerle a Dios lo que le dio la gana. Y cuando Judas, hermano, utiliza este ejemplo de Caín, él está diciendo, los falsos maestros son como Caín. Ellos ofrecen lo que les da la gana. Ellos no están ofreciendo lo que yo he establecido para que sea realmente un sacrificio agradable, hermano. Por eso es que los falsos maestros predican muy poco y casi nada de Cristo y de su sacrificio. ¿Usted sabe por qué? Porque si solamente a través de Cristo, hermano, es que nosotros podemos obtener redención de nuestros pecados, hermano, y encontrar salvación para nuestras almas, los falsos maestros no están preocupados por la salvación de nadie. Ellos lo que quieren es beneficiarse de alguna manera de ellos, hermanos. Y Judas está utilizando este ejemplo de Caín para decirte y decirnos a nosotros y decirle a todos aquellos que iban a leer en esta carta que no sigan el camino de Caín.
que Dios ha establecido claramente cómo es que el hombre puede llegar a obtener perdón por sus pecados y que no venga delante de él por medio de sus propias obras y de sus buenas intenciones, hermano, porque déjeme decirle algo, el infierno está lleno de personas bien intencionadas, que creen que le pueden dar a Dios lo que ellos quieran. Dios dice, esta es la manera en que yo quiero que tú llegues a mí. A través de esta forma es que yo quiero que tú obtengas perdón por tus pecados. Y decimos, no. El camino de Caín, hermanos. Pero también el camino de Caín incluye hostilidad contra Dios por no haber aceptado su propia versión del evangelio. Porque eso es lo que Caín está haciendo aquí. En Génesis 3:15, hermanos, vemos el protoevangelio, la comunicación de Dios de cómo Dios traería un Mesías, hermano, para ser el salvador del pueblo. ¿Y qué hace Caín? Él diseña su propia versión del evangelio y ese es el evangelio que le quiere dar a Dios. Y Dios se lo rechaza completamente, hermano. Por eso es que dice el texto que no se agradó de la ofrenda de Caín, porque él estaba presentando una versión distorsionada del evangelio de Dios. Y usted sabe qué fue lo que hizo. Como no podía matar a Dios, porque realmente el enojo que Caín tenía era contra Dios por no haber aceptado su ofrenda. Como no podía matar a Dios, mató a su hermano. Y eso explica, hermanos, el por qué nosotros los seres humanos nos matamos unos a otros. No es porque realmente odiemos ensañadamente a nuestro prójimo, no, es porque odiamos tanto a Dios que como no podemos destruirlo con nuestras propias manos, destruimos a aquel que está a nuestro alrededor. Y los falsos maestros, hermanos, son así. Lo que buscan es destruir, hermanos. Como no pueden destruir a Dios, están obstinados en rechazar la verdad de Dios, pues entonces buscan a quien pueden destruir por medio de sus falsas enseñanzas. Pero también el camino de Caín, hermanos, incluye la falta de arrepentimiento, aun cuando Dios mismo les reveló lo que le sucedería por causa de su pecado y de su rebelión. Si usted lee el versículo 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, hermano. Dios le estaba diciendo, arrepiéntete de tu maldad y de presentarme esta versión chueca del evangelio. Todavía tienes oportunidad de someterte a lo que yo he dictaminado para que presentes realmente una ofrenda como la que tu hermano presentó, agradable a mí. Hazlo y recibirás el beneficio de hacerlo. Y no quiso, hermano. No se quiso arrepentir. No se quiso arrepentir, hermano. Y en estas comunidades de fe a las que Judas le está escribiendo, hermano, él está consciente que hay personas en esa comunidad de fe que Dios les está hablando, y Dios les está hablando, y Dios les está hablando, hermano, y no se quieren arrepentir. Han seguido el camino de Caín, un camino obstinado. Luego continúa, hermano, con el error avaricioso de Balaam. El error avaricioso de Balaam. Mira, hermano, pertenecer a una iglesia donde se comunica la palabra de Dios, por más imperfectos que seamos nosotros y yo, pero un lugar donde se predica, hermano, las verdades bíblicas, es una bendición, pero también es una maldición. Yo le voy a decir por qué. Porque en las comunidades de fe donde se predica un evangelio bíblico, hay personas, hermanos, que están escuchando y escuchando y escuchando y no se arrepienten. Y siguen queriéndole presentar a Dios su versión del evangelio. Y el día del juicio, hermanos, todos esos servicios que estuvieron presentes y que escucharon la palabra de Dios testificarán contra ellos. El error avaricioso de Balaam, hermanos, eso lo podemos encontrar en Números 22 hasta el capítulo 25. Por motivos de tiempo es imposible que cubramos, hermanos, 3 capítulos porque son bastante extensos. Pero en este relato de Balaam, hermano, quiero darle un poquito, explicarle quién es Balaam. Balaam era un falso profeta pagano. Bien importante eso.
No vaya a creer que Balaam era un profeta de Dios, del pueblo de Dios, no, hermano. Balaam era un profeta pagano que practicaba la magia y la adivinación. Y entre sus muchos actos de magia, Balaam practicaba una forma de metafísica y profería palabras de bendición y maldición contra personas y contra pueblos. Ese era el oficio de Balaam, hermanos. En momentos dados, este personaje le profetizaba a la gente bendición sobre su vida. Yo profetizo ahora bendición sobre tu vida. Y tú vas a tener éxito, y tú vas a tener aquello, y tú vas a tener lo otro. Por el momento, depende de quién era, también le profetizaba maldición. Y los gusanos te van a comer, y una montaña te va a caer encima. Y le profetizaban, hermanos, juicio y maldición. Pero esto no era un profeta de Dios, esto era un profeta pagano, hermanos. Y el rey de Moab, uno de los principales enemigos del pueblo de Israel, su rey Balac, tuvo miedo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hermano, iba en camino de conquista. Venían de Egipto y venían, hermano, conquistando todos los enemigos que se encontraban en la tierra prometida. Y este rey de Moab, Balac, tuvo miedo del pueblo de Israel y mandó a buscar a Balaam para que éste le pronunciara palabras de maldición contra Israel. Se asustó el rey y dijo, oh Dios mío, todos los lugares donde estos israelitas van, ellos conquistan, destruyen, y eso es el mismo destino que hay para nosotros. Y él se asustó, hermano, y mandó a llamar a Balaam. Parece que el rey Balac dijo, mi ejército no va a poder contra el ejército del pueblo de Israel. Y viene y se busca a Balaam para que Balaam le envíe, hermano, profecías y palabras de maldición sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? Que el pueblo de Israel, hermanos, tenía la bendición y la protección de Dios. Y en este relato, hermano, que Judas utiliza aquí de Balaam, el error avaricioso de Balaam, nosotros vamos a ver que Balac le ofreció y le dio dinero a Balaam para que Balaam profetizara contra el pueblo de Dios. Le tuvo que dar dinero, hermano, porque Balaam, si usted lee el relato, usted va a leer que Balaam dijo, yo maldecir a este pueblo de Israel. Al principio Balaam se resistió, hermano. Pero Balac, hermano, le dio dinero y lo compró con dinero para que él profiriera palabras de maldición contra el pueblo de Israel. Y la avaricia por el dinero, hermanos, llevó al pueblo de Dios a la prostitución espiritual y a la inmoralidad sexual. Porque una vez, hermanos, el pueblo de Dios llegó a la tierra de Moab y los conquistaron, porque los conquistaron, como no pudo proferir maldición contra ellos para poder evitar que los israelitas los conquistaran, bueno, pues entonces ahora, ¿qué hace el rey Balac? Entonces permite, hermano, que el pueblo de Dios se mezcle con las hijas, con las mujeres del pueblo de Moab, hermanos. Y comenzaron los israelitas a aceptar los dioses paganos de los moabitas. Y todo, hermanos, por el error avaricioso de Balaam. Balaam, hermanos, llevó al pueblo de Dios a la prostitución espiritual y a la idolatría sexual. Porque la prostitución espiritual comenzaron a adorar a otros dioses que no era el único Dios verdadero, hermano. Y comenzaron a practicar todo tipo de inmoralidad sexual. Y el apóstol Pedro, hermano, habla acerca de este relato bíblico en una de sus cartas a los creyentes en la diáspora. La diáspora es los creyentes que se encontraban fuera de Israel. Y él hace mención de que muchos van a seguir este mismo camino de Balaam. El dejarse comprar por dinero. El utilizar el nombre de Dios. Porque si usted lee el relato, Balaam sí profirió unas palabras hacia el pueblo de Dios, utilizando el nombre de Dios, hermanos. Nosotros vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 16. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 17. Espérate, yo creo que me confundí aquí. 2 de Pedro, capítulo 2.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos, 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 16. Aquí está Pedro, hermano, nuevamente utilizando el mismo lenguaje que Judas había utilizado. Y dice el versículo 15, hablando de los falsos maestros y de los falsos creyentes, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, hermano. Mire, hermano, Dios utilizó hasta una mula, hasta una burra, para hablarle al profeta, hermanos, y que él se desviara de lo que iba a hacer, hermanos. No tengo todo el tiempo para explicar el relato, hermanos, pero Balaán, hermanos, se puso a pelear verbalmente con una burra, con una mula. Imagínense si estaba medio tostadito, hermano. Yo no sé si a usted le pasaría o qué usted haría, hermano, pero si de momento usted está en su casa y usted tiene un animal y el animal comienza a hablarle, yo creo que usted sale corriendo, ¿verdad? Bueno, Balaán estaba tan obstinado, hermano, en llevar a cabo lo que tenía en la mente que se puso a dialogar con la burra. Y es que, hermano, cuando una persona está tan ciega con su engaño, hermanos, es bien difícil que esa persona pueda abrir los ojos y decir, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? El engaño, hermano, lo ciega. El engaño, hermano, no les hace ver la realidad de su camino, de por dónde va. Hay una advertencia muy clara, hermano, aquí en Judas, que el creyente debe estar pendiente porque le puede pasar como a Caín, pero también le puede pasar como a Balaán. Y los falsos profetas, hermano, y los falsos maestros ya están en este camino. Y Judas quería advertirle al pueblo para que no se fueran por este camino. La motivación principal de los falsos maestros es su amor insaciable por el dinero. Eso es una característica muy común entre los falsos maestros, hermanos. Su amor insaciable por el dinero. Sus corazones avariciosos los llevarán a buscar ganancias financieras a como dé lugar, no importando cómo lo obtengan. Por eso en muchos de estos ministerios se habla de, ¿verdad?, la práctica de siembra para que coseches, ¿verdad? Primicias, pacta con Dios, trae tu ofrenda para que puedas recibir tu milagro. Necesitas salvación para tu mamá, trae una ofrenda aquí al altar. Y hermano, esto es exactamente lo que Balaán hacía. Se vendía por dinero, hermanos. Él lo único que le interesaba era la ganancia económica. Y eso es una característica muy común de los falsos maestros, hermano. A ellos no les interesa el pueblo, a ellos les interesa el dinero que le puedan sacar al pueblo, hermano. Hay mucha gente que le gusta que le saquen la plata. Les encanta, hermano. Pero sin embargo, una iglesia bíblica, hermano, donde se predique el evangelio, para sacarle la plata a la gente, hermano, es duro. Pero cuando viene un falso maestro, hermano, con su falso mensaje, les descalabra los bolsillos y ellos se van contentos. Pero un lugar, hermano, donde hay sana doctrina, donde se está predicando el evangelio, hermano, ay, chacho, los hermanos, la gente llega, hermano, apretándose los bolsillos para no cooperar, hermano, con la obra del Señor. Y luego Judas presenta un tercer elemento, hermano, un tercer personaje, que es la contradicción de Core. La contradicción de Core, y eso lo podemos encontrar en Números 16, versículos 1 al 32. Números 16, versículos 1 al 32. Y ahí sí vamos a ir al pasaje un momentito, aunque no lo vamos a leer completo. Pero aquí tenemos, hermanos, a un grupo de rebeldes que se rebeló en contra de la autoridad de Moisés y de Aarón como los líderes que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel. Porque créame que Moisés y Aarón, ellos no se llamaron a sí mismos. Fue Dios el que los llamó. Y ya ellos habían salido de Egipto, van camino a la tierra prometida, Dios le había dado su ley, le había dado sus mandamientos, ya tenían el tabernáculo, ya tenían las ceremonias. Y este grupo de
este grupo, hermano, Coré y sus hijos, y sus seguidores y sus familiares, hermanos, se obstinaron contra Moisés y contra Aarón. Y ellos pertenecían a la tribu de Leví, hermanos. Ellos ya estaban trabajando dentro de las obras en el tabernáculo. O sea, no eran gente que simplemente no estaba haciendo nada en el pueblo. Ellos estaban trabajando dentro del pueblo, pero su obstinación por el reconocimiento y la autoridad era mucho más grande que su amor al Señor. Y miren lo que dice Números capítulo 16. Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, hermanos. Esto era gente que estaba activamente trabajando, hermanos, en el tabernáculo juntamente con Aarón, el sumo sacerdote. Ellos tenían unas tareas específicas, eran hombres reconocidos dentro del pueblo de Dios. Ya el pueblo sabía quiénes eran, pero eso no era suficiente para este grupo de israelitas, hermanos. Y dice el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, Moisés los escuchó, hermano. Moisés los escuchó y yo me imagino la cara de Moisés, hermano, donde tiene que, como a veces uno, hermano, tiene que respirar profundamente, hermano, porque lo que puede salir en esos momentos, hermano, va a hacer daño y uno tiene que controlarse. Y Moisés está haciendo esto mismo, hermano, frente a estos 250 hombres que se le están presentando. Le dicen, está bien, vamos a hacer algo. Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, y lo acercará así. Haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Ellos parece que tenían envidia, hermanos. Ellos querían llevar el incensario. Pero ¿y por qué solamente Aarón es el único que puede llevar el incensario aquí? Yo también tengo la capacidad para llevar el incensario. Moisés le dijo, eso es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren llevar, ¿se acuerdan los que estaban en la católica? El monaguillo con su incensario, ¿verdad? Y muchos de los niños de la comunidad, para eso era que se metían, hermano, simplemente para llevar la cosita esa echando humo. Pero después vivían, hermano, terrible. Y cuando llegaban a la parte de atrás del santuario, hermano, se robaban las ofrendas. A lo mejor alguno de ustedes fue así. Pues estos hijos de Coré, hermano, y su clan y su tribu, eso era lo que querían. Ellos querían, hermano, también el incienso, para que el pueblo los viera, ellos llevando el incienso, hermanos. Miren lo que dice el versículo 8. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Dios había establecido, hermanos, quiénes eran los únicos que podían ser sacerdotes. Era Aarón y sus descendientes. Los hijos de Leví, hermano, tenían un rol dentro del ministerio en el tabernáculo, pero Dios no los había llamado a eso. Dios los había llamado, hermano, a que ellos simplemente sirvieran en el tabernáculo y solamente Aarón y su descendencia eran los que iban a trabajar como sumo sacerdote. Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Estos se asustaron. Dijeron, yo para allá no voy porque es que me sospecho lo que viene.
Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Esto es lo que le contestan los hijos de Coré, hermano. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera, hermano. Se enojó, hermano. El hombre más manso de la tierra se enojó y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Hermano, mire, tanta era la soberbia de este grupo que ellos tenían la convicción profunda que ese día Dios los iba a escoger a ellos sobre Aarón. La terquedad, hermano, hasta dónde les llegó. Ellos tenían la convicción, ¿qué es lo que hay que traer incensarios aquí y ponernos frente al tabernáculo para ver a quién Dios va a escoger? Pues claro que lo hacemos. Y fueron con un corazón, hermano, obstinado a presentarse delante de Dios, cuando Dios ya había decidido quién era el que iba a trabajar en el ministerio como sumo sacerdote. Y los falsos maestros, hermanos, son como los hijos de Coré. No les gusta la autoridad de nadie sobre sus vidas. Dicen, pero ¿y por qué? ¿Por qué yo me tengo que someter a un pastor? ¿Por qué yo me tengo que someter a una iglesia local? Resisten la autoridad, hermano. Porque ellos quieren la autoridad. Porque ellos creen que pueden hacer mejor el servicio de aquellos que Dios ha puesto para llevar a cabo su servicio, hermano. Y eso siempre ha sido un problema del corazón del hombre. Siempre, hermanos. Pero vamos más adelante, hermano. Ahí están, ellos se reunieron, están todos los 250 hombres con su incensario, hermano, y el humito saliendo del incensario. Versículo 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, hermanos. Un deseo pecaminoso, hermano, por el reconocimiento y el poder es lo que describía a los hijos de Coré, a Coré y a sus hijos y a aquellos que lo siguieron. Y es el mismo problema de los falsos maestros, hermanos. Tienen un deseo obstinado por el reconocimiento y el poder. Por eso cuando los invitan a estas conferencias, tienen que presentarlos, hermanos. Hoy aquí tenemos al apóstol intergaláctico fulano de tal, que ha visitado 35 países y 50,000 personas han venido a los pies de Cristo y tiene oficinas en diferentes países del mundo y tiene un ministerio súper internacional. Porque lo que desean es el reconocimiento y el poder, hermano.
Pero también, hermano, hay una rebelión obstinada en contra de los líderes que Dios puso frente al pueblo para guiarlos. A lo mejor ustedes están ajenos a algunas cosas, hermanos, pero yo tuve la oportunidad de pertenecer a alguno de estos grupos, donde hay apóstoles y hay profetas y superungidos y todas estas cosas, hermanos. Hay una característica en común entre todos los apóstoles y profetas que tenemos hoy en día. Y es que todos ellos tienen ministerios independientes. Ellos no se someten a ninguna organización religiosa. Ellos no trabajan bajo ningún grupo ni ninguna denominación. Ellos andan por su cuenta. Porque saben que si se tienen que quedar, ¿verdad? Debajo de la supervisión pastoral de alguna congregación o de alguna denominación, no van a poder hacer lo que les da la gana. Ni van a poder predicar lo que les da la gana. Por eso muchos de estos ministerios hoy en día que tenemos, apóstol fulano de tal, profeta fulano de tal, son independientes, hermano. No tienen nadie que los supervise. Nadie, hermano, evalúa quiénes son ellos, cómo están haciendo las cosas, qué están enseñando. Y también, hermano, podemos encontrar en la contradicción de Coré un juicio severo de parte de Dios por rebelarse contra su voluntad. Los que se rebelaron, hermanos, recibieron el juicio de Dios. Y yo voy a hacer una expresión en estos momentos, hermano, que la voy a decir con mucho respeto y mucho cuidado. Uno de los movimientos dentro del mundo evangélico donde más abundan este tipo de personajes como Caín, como Balaam y como Coré es el movimiento carismático. Es uno de los movimientos donde más abundan este tipo de personajes con este tipo de características y este tipo de actitudes. No estoy diciendo que todos dentro del movimiento carismático están en esta situación, pero es donde más abundan. En muchas de estas congregaciones, hermanos, lo que se promueve semana tras semana es una versión diabólica del evangelio de Caín. Es un evangelio que descansa sobre las buenas obras y los méritos personales para poder obtener el favor de Dios. Y el deseo de obtener riquezas usando el nombre de Dios, como lo hizo Balaam, se ha convertido en uno de los mensajes principales dentro del movimiento carismático. Por eso lo único que predican en la mayoría de estas congregaciones, hermanos, es que prosperidad, dinero, finanzas, saca el campeón que hay en ti, tú alcanzarás todos los sueños que tú tengas en tu mente, decreta, declara, tú creas tu propio universo con tus propias palabras. El reconocimiento y el deseo soberbio del poder y autoridad dentro de estos movimientos es la razón principal por la cual hoy existen miles de ministerios independientes que no se quieren sujetar a nadie. Por eso tú confrontas a estos falsos maestros y dices, bueno, ¿y quién supervisa lo que tú haces? Nadie. ¿Y quién te llama la atención cuando tú estás enseñando y predicando cosas que no son bíblicas? Nadie. Porque es que no están bajo la supervisión de nadie, hermanos. Porque andan en la misma actitud y el mismo espíritu de Coré. Ellos desechan la autoridad de Dios puesta sobre sus vidas y ellos quieren convertirse en la autoridad, hermanos. Pero también podemos encontrar, hermano, en los versículos 12 al 13, hay una descripción metafórica que Judas utiliza de los falsos maestros. Y aquí por más razones de tiempo voy a avanzar un poquito. Pero aquí vamos a encontrar 5 metáforas que Judas utiliza para describir el comportamiento y el carácter de los falsos maestros. Número 1, los compara, estamos desde el versículo 12 al 13, los compara como manchas. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, hermano. ¿Usted sabe lo que es un ágape? Un ágape es una reunión. Era una reunión de comunión que tenían los creyentes y especialmente estas reuniones de ágape, cuando se hacían, era para celebrar la cena del Señor. Y estos falsos maestros y falsos creyentes, hermanos, participaban de los ágapes, participaban de las comidas que se hacían en estas comunidades de fe. Y Judas los describe como manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Lo único que les interesa a los falsos maestros y a los falsos creyentes es ver cómo ellos pueden sacarle provecho a esa comunidad de fe. Son manchas, hermanos. Estos falsos maestros y falsos creyentes son como lodo sucio en medio de la vestimenta pura y blanca de la iglesia verdadera. Y se pueden distinguir.
Si usted toma un vestido blanco, hermano, y le lanza un poquito de tierra, ¿verdad que usted se va a dar cuenta rápido? Porque se ve, hermano, claramente. Bueno, los falsos maestros y los falsos creyentes, hermano, son fáciles de discernir donde una iglesia verdadera, hermano, donde la pureza del evangelio está siendo expuesta, la falsedad y el fango de la mentira, hermano, se puede discernir. También los describe como nubes sin agua. Estos son falsos maestros que tienen apariencia de que tienen algo que ofrecer, pero en realidad están vacíos y llenos de falsas esperanzas. En la época del 70 y el 80 se levantó un movimiento, hermano, que se llamaba la lluvia temprana y tardía. The latter rain. Y esto fue un movimiento, hermano, increíble aquí en los Estados Unidos. Y ellos hablaban de un tiempo donde ellos veían nubes de avivamiento que vendrían sobre la nación. Y constantemente estaban hablando de eso, de avivamiento, y le prometían a la gente que vendría un avivamiento mayor que el del día de Pentecostés. Y Judas dice, hermano, que estos falsos maestros son nubes sin agua. Son nubes, la gente las puede ver. Dice, mira, como que ahí viene una nube, como que es verdad lo que dice esta gente. Viene una nube de avivamiento, pero está vacía esa nube. No sale nada. Está de apariencia, hermano, pero no hay nada, no sale nada. Y los falsos maestros, hermano, prometen cosas y tienen una apariencia de que tienen algo que ofrecerle al pueblo, pero realmente no tienen nada que ofrecerle al pueblo. Son nubes vacías. También los describe, hermano, como árboles otoñales sin fruto. Por eso es que cuando usted vea esas promociones, Noche de Milagros, eso es una nube sin agua. Venga para el culto de unción y sanidades y milagros, hermano. O sea, mire la soberbia, hermano, donde yo le digo a Dios y al Espíritu Santo, bueno, yo voy a programar un culto de sanidades y milagros para tal día. Mejor es que tú te aparezcas, porque aquí vamos a tener a toda esta gente esperando milagros y sanidades, así que mejor es que te aparezcas al culto, muévete. Árboles otoñales sin fruto, hermano. Estos falsos maestros tienen apariencia de cristianismo verdadero, pero no hay frutos de conversión en sus vidas. Es un árbol, está ahí, y tú dices, ay, qué árbol tan bonito. Mira qué árbol tan bonito y tan frondoso. Mira esas hojas tan lindas. Y cuando tú te metes debajo, no hay fruto. Y así hay muchos hermanos, muchos falsos maestros y muchos falsos creyentes. Eso lo que son árboles otoñales sin fruto. Usted sabe que los árboles otoñales se ven bien bonitos, ¿verdad? Cuando está viendo el cambio de temporada, que usted va por ahí bajando por la 113 para Georgetown, hermano, y usted ve los árboles y dice, wow, mira los colores. Y la gente se queda, mira, pero mira qué interesante. Así son los falsos maestros, hermano. La gente se vislumbra con lo que puede ver externamente. Pero ahí no hay nada, no hay fruto, hermano. También los compara, hermano, como fieras ondas del mar. Los falsos maestros tienen apariencia de poder y apariencia de tener ministerios influyentes que arrastran multitudes, pero pronto se desintegran como las olas cuando llegan a la orilla del mar. Usted sabe esas olas, hermanos, que usted las ve por video bien impresionante. Dice, uy, eso mete miedo porque eso viene con una fuerza, hermanos. Pero ¿y qué pasa cuando llega a la orilla? Se le acabó. Se le acabó, ya no es esa ola intimidante, hermano. Los falsos maestros son iguales. Tienen apariencia de poder. Por eso utilizan un vocabulario, ¿me entiende? De unción y poder y milagros. Y aquí está el poder de Dios y aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y utilizan todo este lenguaje, hermano. Y el que está viendo dice, wow, pues tremendo. La gente cayéndose, la gente rodando, otros vomitando, otros gritando, otros dando vueltas. Realmente aquí está el poder de Dios. Y son fieras ondas del mar, hermano, que cuando se les acaba la gasolina de la ola, se mueren en la orilla. Se mueren en la orilla, hermano. Por eso es que estos ministerios tienen apariencia de que tienen poder, pero no hay poder. También los compara como estrellas errantes, hermano. ¿Sabe que en estos días tuvimos una lluvia de meteoritos, verdad? No sé si lo vio por las noticias. Solamente si usted tiene un telescopio de esos bien grandes, hermano, los podía ver. Pero estaban anunciando una lluvia de meteoritos que eran los residuos del cometa Halley. Los falsos maestros, hermanos, son como estrellas errantes. Impresionan con su aparente luz espiritual, pero eventualmente se desvanecen en la oscuridad sin ningún rumbo fijo. Y son como las estrellas, hermanos, así fugaces. ¡Wow!
Pero ¿y para dónde se fue? Pero ¿y este superministerio que tenía, dónde está? Se fue, hermano, como una estrella fugaz. En el versículo 16 de ahí de Judas 1, Judas añade otras descripciones adicionales de los falsos maestros. Y dice que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, hermano. A mí me han adulado mucho en otros contextos, hermano. Me han adulado. Me han dicho, así me han dicho, hermano. Y no digo esto, suena burlón, pero no es burlón, hermano. No lo estoy diciendo con ese sentido. Pero me han dicho, porque a lo mejor algunos de ustedes van a pasar por esto, tengan oído, escuchen. Me han dicho siervo, porque utilizan ese lenguaje. Siervo. Dios tiene algo súper poderoso para ti. Yo veo. Juegan a veo. ¿Se acuerdan de ese jueguito veo? Veo una unción especial sobre tu vida. Que el parecido con la realidad, hermano, es pura coincidencia. Y comienzan a adular, hermano, para sacar provecho. Y hubo una época en mi vida, hermano, donde yo fui preso de la adulación de estos falsos. Y trabajé y serví y di años de servicio, hermanos. Pero en el momento en que tú comienzas a confrontar, hermano, a la luz de las Escrituras, algunas enseñanzas y algunas prácticas, te tienen la horca de Mardoqueo lista, hermano. Porque solamente están ahí para sacarte algo, hermano. Y en el momento en que tú te conviertes en un problema, te desechan. Segunda de Pedro 2, 17 al 22, ya para ir culminando, Pedro vuelve a hablar acerca de los falsos maestros utilizando un lenguaje parecido al que Judas utiliza. Y dice, estos son fuentes sin agua. Segunda de Pedro, versículos 17 al 22. Dice, estos son fuentes sin agua. ¿Usted sabe lo que es una fuente sin agua? Usted está sediento y usted va a la fuente, hermano, y aprieta el botón y no sale agua. Así son los falsos maestros, hermano. La gente va corriendo y cuando la aprietan ahí no hay nada. Son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, hermano. Y aquí no está diciendo que un creyente verdadero puede perder su salvación y que va a terminar de esta manera, hermano. No, eso no es lo que está diciendo el texto, hermano. Es que el perro por naturaleza tú lo puedes limpiar, lo puedes ponerle champú, lo puedes recortar, le puedes pintar las uñas, le puedes poner un lacito y tan pronto, hermano, lo sacas afuera, sigue siendo perro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a volver a su vómito. Porque sigue siendo ¿qué? Un perro. Y lo mismo con un cerdo, hermano, la puerca. Tú la limpias. ¿Se acuerdan de esa historia de la puerca que limpiaron? Tú la limpias, hermano, la pones bien bonita, le pones una diadema de flores, pero tan pronto ve el fango, va a ir a revolcarse de nuevo al fango porque esa es su naturaleza, es puerca. De los falsos creyentes, hermano, no es que fueron creyentes y ahora son falsos creyentes, no es que nunca fueron creyentes y por ende, hermano, van a regresar a lo que ellos saben hacer, al pecado, a la impiedad, a la impureza, a la inmoralidad. La diferencia, hermano, entre un incrédulo que no tiene conocimiento del evangelio es que estos personajes sí llegaron en un momento dado a escuchar el evangelio verdadero. Sí llegaron en un momento dado a ser instruidos en la sana doctrina, pero la rechazaron. Y hay un juicio prometido, hermanos,
en los versículos 14 al 15. Me hubiese gustado invertir 20 minutos más en estos dos pasajes, hermano, pero tal vez en otra ocasión. De estos, hablando de estos falsos maestros y estos falsos creyentes, de estos también profetizó Enoc, hermano. ¿Sabe que Enoc es uno de los primeros personajes bíblicos, hermano, que fue traspuesto al cielo sin haber visto la muerte? Y ya Enoc había profetizado, hermano, acerca del juicio que vendría sobre los falsos maestros. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, hermanos. Hay un juicio prometido hacia los falsos maestros, hermanos. Yo Jorge Altieri, quisiera poder, hermano, meterlos a todos en uno de esos globos gigantes, hermano, y mandarlos a la última estratosfera del universo. No tengo el poder para hacerlo, hermano. Pero tengo que confiar en la palabra del Señor que un día Dios se encargará de ellos, hermano. Dios se encargará de ellos. Y ante este cuadro tan oscuro, hermano, y preocupante, la verdad del Evangelio debe ser proclamada, hermano, más que nunca con la mayor claridad posible. Con precisión y con una urgencia que salga de lo más profundo de nuestro corazón, porque entendemos la realidad que está alrededor nuestro. Es muy cómodo para nosotros aquí gozarnos y cantar nuestros himnos hermosos, hermanos, y escuchar buena predicación. Tenemos una realidad a nuestro alrededor, hermano. Tenemos miles de personas a nuestro alrededor que no han escuchado el evangelio bíblico. Han escuchado, a lo mejor hay alguna versión del evangelio, pero no han escuchado un evangelio bíblico. Pero también tenemos muchas personas que están dentro de comunidades de fe que están siendo engañados, y algunos son tus familiares. Y nosotros, hermanos, como vamos a ver la semana pasada, la semana que viene, vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestro comportamiento hacia esos que están en el error. La vacuna contra el error y la falsedad es la proclamación poderosa del mensaje del evangelio, hermano. Nuestras mentes necesitan estar llenas de la palabra de Dios para poder ser una iglesia que proclame con poder la verdad de Dios ante un mundo secular que ama la mentira y una iglesia enferma que juega con el error y tolera a los falsos maestros. Nuestro compromiso como creyentes y como iglesia debe ser con la autoridad de la palabra de Dios y con un evangelio bíblico, hermano, que traiga luz en medio de la oscuridad que nos rodea. Proclamar a Cristo como la única y exclusiva verdad de salvación no debe ser otro tema de conversación. Esta verdad debe ser nuestra fuente de comunicación frente a un mundo perdido que aborrece la verdad y rechaza someterse a la autoridad de Dios sobre sus vidas, hermanos. Y concluyo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dijo muy claramente, hermano, el evangelio de Jesucristo es un evangelio exclusivista, hermanos. No es inclusivo, es exclusivo. Hay verdades absolutas que no son negociables, hermano. Aunque yo sé que hoy existe un espíritu muy ecuménico dentro de muchas comunidades de fe, donde no importa si tú eres testigo de Jehová, si tú eres mormón, si tú eres pentecostal, si tú eres bautista, si tú eres Jesús solo. Hay como una actitud, hermano, como que las verdades fundamentales del evangelio como que pueden ser negociadas. No, hermanos. Cristo dijo claramente, yo soy el camino. Eso es una verdad absoluta. No hay otros caminos. Puedes intentarlo, puedes intentar el camino de Caín, pero no vas a llegar. Solamente hay un camino, hermano, Cristo. El mensaje del evangelio es un mensaje exclusivo. Y es exclusivo porque Dios así lo determinó, hermanos. Pero también Él dice, yo soy la verdad. Él no dice, yo soy una verdad. O yo soy una de las muchas verdades. No, yo soy la verdad. Y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, hermano. La esperanza para el mundo, hermanos, es el evangelio de Jesucristo. Aquellos que están expuestos al verdadero evangelio de Jesucristo, hermanos, están en el camino, están conociendo la verdad, y esa verdad que están conociendo los va a ayudar a discernir entre lo falso y lo verdadero, hermano. Porque tienen la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted es creyente verdadero, usted tiene la vida de Dios dentro de usted. Y esa vida de Dios es producida por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida. Y una de las obras del Espíritu Santo, ¿cuál es? Guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Oremos.
Señor, tú has puesto tu iglesia en este mundo como una luz en medio de la oscuridad. Y tú hiciste una promesa en tu palabra de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, Señor. Y en estos momentos, alrededor de muchos pueblos, aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe, en África, en Europa, en diferentes países del mundo, tú has puesto iglesias, Señor, que son columna y baluarte de la verdad y que están predicando tu palabra, Señor. Y que tu verdad está siendo proclamada, aunque la comunidad y la gente dentro de esa comunidad rechace tu palabra, Señor. En el día del juicio, muchas de estas iglesias testificarán en contra, Señor, de aquellos que escucharon tu palabra y que no la recibieron y que prefirieron seguir el camino de Caín, la codicia avariciosa de Balaam y la rebeldía obstinada por la autoridad y el poder de Coré, Señor. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento espiritual para poder discernir la verdad del engaño, Señor. Y que podamos ir a tu palabra, Señor, no a lo que yo tenga que decir ni opinar, sino a lo que tu palabra revela. Y que podamos crecer en nuestro entendimiento de tu verdad, Señor, para que luego podamos salir y comunicarle esta verdad a aquellos que están perdidos. Ayúdanos, Señor. Glorifícate en aquellos, Señor, que tú has salvado y salva a aquellos que todavía no han puesto su confianza en ti como su único y exclusivo Salvador, que a lo mejor andan oyendo voces que hay a su alrededor, Señor, que lo quieren desviar de la verdad. Confiamos en tu palabra, Señor. Tu palabra es sembrada domingo tras domingo en los corazones de los que están aquí presentes, Señor. Y solamente tú sabes qué tú vas a hacer con esa semilla que está siendo sembrada, Señor. Ayúdanos como comunidad de fe, Señor. Ayúdame a que yo pueda mantener, Señor, la autoridad de tu palabra sobre mi vida en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.